y Dios milagrosamente sostiene a sus hijos. Amén. Nunca deje de buscarlos en medio de la prueba, de las circunstancias, nunca. Porque es allí realmente donde Dios viene con una doble porción de su espíritu para levantarte con poder. No lo vas a comprobar si no sos fiel. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, es cuando Dios con más potencia obra sobre sus hijos obedientes. Decirle siempre al diablo: mira, diablo, me pegué por donde me pegué, yo lo voy a seguir a Cristo hasta la muerte. Y yo te puedo asegurar que Él no tiene armas contra vos. Dios lo único que pide de sus hijos es fidelidad. Amén. Y vamos a pasar por crisis, claro que sí. Claro que sí. Y estamos pasando por crisis en este país, y sobre algo de esto yo les voy a hablar hoy. ¿Sabéis que la crisis es un cambio negativo? Algo negativo que viene a nuestra vida en una situación complicada. A algunos le viene de repente lo negativo. A otro, como está pasando, yo veo en el mundo lo que pasa, es que de repente vino una gran inundación, llovió lo que llovió en 2 años en un día y se barrieron casas, vidas y personas. De repente alguien se muere, de repente algo sucede. Y sin querer, sin planearlo, sin saberlo, viene una crisis sobre nuestras vidas. Yo te puedo asegurar que el único que nos puede sacar en medio de la crisis es nuestro Señor Jesucristo. No existe otra cosa más. Amén. Tiene que ser cerquita del Señor en medio de la crisis. Muchos en medio de las circunstancias se apartan. Yo le aconsejo que no, porque en medio del dolor y del quebranto, cuando Dios mejor puede trabajar con nuestros vasos, se hace más sensible la voz de Dios a nuestros oídos, porque está arrancando el caparazón de la comodidad, del hábito de todos los días y de tantas cosas que nosotros vivimos, que estamos acostumbrados. Nos levantamos, ponemos la pava, tomamos mate, leemos la Biblia, oramos, aquellos que son cristianos, ¿cierto? Luego salen a trabajar y empiezan su jornada y vuelven a su casa y vuelven a hacer la misma rutina. Y somos personas de hábitos, ¿sí o no? De repente algo sucede. Viene una crisis, te rompe el esquema, los planes. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser esto? Yo no lo esperaba, ¿qué pasó? Y es allí donde Dios nos muestra cuánto tiene que trabajar con nuestras vidas todavía. Porque en medio de la crisis, Dios siempre nos va a mostrar lo que nos falta a nosotros. Amén, hermanos. No estoy buscando culpables de la crisis. Dios le va a confrontar con su propia vida, con su corazón. Le va a mostrar su fidelidad, le va a mostrar cómo está usted en esa área de su vida. Por eso es necesario entender lo que es la crisis, un cambio negativo, una situación complicada, difícil, inestable, durante un proceso. En algunos casos hace referencia a una situación de escasez, de carestía, falta de algo. Fíjate que el sinónimo de crisis es dificultad, trance, apuro, aprieto, inestabilidad. Yo no sé si ustedes habrán pasado por esto, pero yo en los 40 años que camino con Cristo he pasado por todas las crisis y he visto siempre la mano de Dios a mi favor. Amén. Nunca lo abandoné por una crisis, jamás. Es como que me hace una contrarreacción la crisis o lo negativo. La contrarreacción de decirle, diablo, voy a seguir, pegues por donde pegues y hagas lo que hagas. Entonces usted tiene que tener determinado en su vida de quién es y para quién está en esta vida y con qué propósito está en esta vida. Si no, no va a poder permanecer, hermano. Va a venir una prueba y se va a alejar, como hacen muchos. Viene una prueba y se alejan. Viene una circunstancia y se alejan. Y después le echan la culpa a la iglesia, a los hermanos, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, porque por culpa de ese Señor. No. Estabas pasando por una situación, por una crisis, y vos no viste cómo estaba tu vida, yo te quería mostrar la tuya. ¿Entiendes? Nosotros necesitamos aprender a vivir y a salir adelante en medio de las crisis. Si no, va a fracasar en el reino.
¿Entiende? Usted no va a servir por una emoción, no va a servir por una situación económica, no va a servir a Dios o va a dejar de servirle porque le pasó algo. Usted va a servirle porque tiene determinado en su corazón que usted es un hombre, una mujer de Dios que tiene su llamado, y vas a seguir hasta el final, aunque te duela todo. Y en ese transcurso de la vida, marchando en medio de la crisis, Dios no solamente que te abre puertas, sino que también te mostrará su mano de poder y su defensa, y cómo te irá restaurando en el avance. En el momento que vos te detuviste por la crisis, quedaron oxidados tus dones, tus talentos, tu ministerio, quedaste detenido en el tiempo. Y cuesta volver a arrancar luego que la rueda se para. ¿Entiendes? Por eso aprenda, mi hermano y mi hermana, en el medio de la crisis, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Fíjate que esta crisis, como yo le decía, el sinónimo de esta crisis: dificultad, trance, apuro, inestabilidad, desequilibrio, incertidumbre. ¿Quién no ha pasado de nosotros por todas estas cosas? Dígame usted. ¿Sí o no? Claro, hermano. Es así. Sí, pero yo estoy con el Señor, y ¿cómo puede ser que esto me pase? Dice el Señor, bueno, pero te tiene que pasar. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero no temamos porque Él ha vencido al mundo, ¿sí o no? Entonces, usted lo que quiere en el camino de victoria, en el camino de Dios, a veces cree que la victoria es tener un Rolls Royce, un edificio, una mansión, coches de lujo, viajar de un lado para el otro. En realidad, la riqueza más grande que vos vas a tener en el reino, en medio de la crisis, es que vos entiendas que sos un llamado, una llamada de Dios con un propósito. Si vos no entendiste esto, vas a fracasar. ¿Y a quién llamó? ¿A un pastor o una pastora? No, a todos nosotros Dios nos llamó con propósito. Entonces, mientras vos estés en la estabilidad de decir, Dios me llamó, esa fuerza interior, esa columna vertebral, te va a sostener en las peores tormentas de tu vida. Necesitas aprenderlo, hermanos, porque a veces, si nosotros tuviéramos todos los hermanos que han pasado por esta iglesia, tendríamos como 25.000 miembros, sinceramente, en tantos años de ministerio. Pero pasan bien a las pruebas, se van. Pasan bien a las pruebas, se van. Son pocos los que permanecen y pierden todas las bendiciones, hermanos. Ministerios que ya deberían estar fructíferos, creciendo a pasos agigantados, trayendo frutos maravillosos para el reino, y no lo están dando vuelta en el desierto detrás de la prueba, actuando como niños, echándole la culpa a fulano, a mengano, a sultano. Paguemos cada uno de nosotros el precio delante del reino. Amén. Que aquel que hace mal pagará por su mal. Pero Dios le pagará por el bien y a su fidelidad. No se pierda el premio de la fidelidad por lo que acontece a su alrededor. Siga adelante en el nombre de Jesús. Ya no dé más vuelta en el desierto, porque hasta el maná que Dios le da ya le hinchó. La zapatilla siempre igual y cansó. La ropa siempre sin cambiar le cansó. Y Dios dice, por misericordia te estoy sosteniendo, porque si no te matarías de hambre en el desierto. Porque sos tan rebelde y tan quejoso de todo lo que te doy, que no te puede esperar una tira de asado, porque vivís quejándote con tu boca, amargado y amargada con lo que yo te doy. A veces el Señor nos da la medida justa para probar nuestros corazones, hermanos. Amén. Si nosotros tenemos un corazón agradecido en todo tiempo Dios nos va a sorprender con las cosas que va a hacer en nuestra vida. Fíjate que dice Amós capítulo 2, si usted lo quiere buscar conmigo, Amós capítulo 2, verso 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos,
y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Algo estaba viniendo al pueblo de Israel, y era realmente el juicio de Dios sobre su pueblo. Fíjese usted lo que dice en Ezequiel 22:29, nunca vendrá algo, también un juicio de Dios, hermano, cuando nosotros infringimos. Yo quiero que usted entienda algo. Mientras nosotros estamos bajo la gracia de Dios, amén, estamos bajo la gracia de Dios. Pero cuando usted empieza a salirse de la gracia, ¿y cómo nos salimos de la gracia de Dios? Cuando dejamos de tener comunión con Dios. Y vos te vas a dar cuenta porque no crece tu vida, no se desarrolla, no tiene fruto. Una vida sin el Espíritu no tiene fruto, hermanos. No se desarrolla, está siempre estancado igual. Pasa un año y sigue igual, pasan 2 sigue igual, pasa 3 sigue igual. Y cuando arranca le pasa una pequeña prueba, abandona de nuevo y vuelve otra vez al desierto. Y así le va sucediendo. Yo creo que usted entienda que cuando usted se cae de la gracia por causa de la desobediencia, mi hermano, usted ya está bajo la ley, que ahí agarrate si está bajo la ley. Porque toda cosa pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Fíjate como lo que dice la palabra en Ezequiel 22:29, está hablando de los poderosos aún del país, que cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón al extranjero. Esto es lo que las personas que nos gobiernan, los que tienen lugar de gobierno, cuando están tratando al pueblo de esta manera, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Dios sabe las cosas que acontecen en esta nación, hermanos, y lo que está pasando en el mundo, Dios lo sabe. A Él no se le escapa todo esto. Ahora, qué importante que nosotros como iglesia podamos tener claro que tenemos un espíritu superior, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En este tiempo nosotros podemos ver que trabajamos en lo social. Yo ya le dije a muchos políticos, acá a mi iglesia no viene nadie, ni tampoco me saco una foto con nadie, así que a mí déjenme tranquila, porque no van a aparecer. Cuando vienen las campañas, luego desaparecen y no te dan nada de lo que prometieron y se burlan de la gente. Por eso la palabra, como Dios lo tiene claro, dice: los poderosos del país cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón al extranjero. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 11, 27 al 30, búsquelo conmigo. Hechos. Gloria a Dios. Capítulo 11. Del 27 al 30. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Es lo que está sucediendo. Yo no sé si usted lo ve. Yo lo veo cada vez más pronunciado ese hambre, hermanos. Pero que realmente no tienen nada para comer en el día. Nada para llevar a su pancita. Y fíjate lo que dice la palabra. En aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, como a nosotros nos habló cuando comenzamos el año, que iba a venir una gran hambre sobre la tierra. Y pestilencia, nos dijo Dios. ¿No? Se está cumpliendo todo a rajatabla lo que Dios habló. Y dice que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué hicieron los hermanos? Determinaron enviar socorro a sus hermanos que estaban en necesidad. Y a nosotros eso jamás nos debe importar. Si es de esta iglesia, de otra, nosotros debemos atender a las necesidades, porque para eso Dios nos ha provisto. Los otros días me decía una hermana, me dijo: mirá, dice, vino mi hija del Chaco,
dice, de las breñas, y hay tanto hambre que es desesperante. Se vino llorando de allá, diciendo, ¿qué podemos hacer por ellos? Yo, contá conmigo, nosotros vamos a ayudar. Son nuestros hermanos, que no les conozca la carita, Cristo les conoce. Entonces, mi hermano, si usted quiere la llave de la prosperidad en su vida, usted empieza a compartir lo que usted tiene con el que necesita. A mí me decía Ramonita, como la Pepi y Vivi que fueron a visitar, que hay casas realmente en extremísima necesidad. Ni los remedios que necesitan, ni nada de lo que necesitan. No cuentan con nada. Pero no podemos nosotros los hijos de Dios decir que no contamos con nada. Porque tenemos un Dios maravilloso. Y claro que contamos con qué dar. Porque en el momento que paremos nuestra mano, se nos cierra el comedor con casi 3.300 personas, hermano. Nunca vamos a decir que no tenemos nada que dar. Jamás va a salir de nuestra boca esa palabra. Porque Dios siempre nos prospera y nos da, pero nunca hemos acortado nuestra mano en el dar. Mis hermanos y mis hermanas queridas, ustedes que están acostumbrados a ver la superabundancia de esta iglesia, porque superabundancia no vino por la nada, vino porque nunca paramos de dar y de bendecir a nuestro prójimo. Y como somos fieles al llamado de Dios, Dios nos cierra los cielos a nosotros. ¿Entiende usted? A ninguno le decimos que no. A nadie. Jamás sale esa palabra de nuestra boca. Algo saldrá. Vienen a mi casa cuando se cerró el comedor. Pastora, ¿tiene algo? Yo me acuerdo siempre cuando el Señor me mandó un ángel a la puerta hace como 30 y pico de años atrás. Y yo estaba en el fondo de mi casa viviendo en Rosario. Y me recuerdo que vino un viejito, pero tenía unos ojos tan preciosos y un cabello todo blanco. Y toca el timbre y yo, ¿qué hago? Voy, no voy. Andaba medio vaga. Y voy. Le dice, yo le voy a pedir si usted tiene algo para darme de comer. Y me vino la palabra de Dios, que aún los ángeles visitarán tu casa. Entonces digo, sí, me fui adentro, le preparé un sándwich y todo, le preparé y se lo llevo. Y yo sé que era un ángel de Dios que me había mandado para probarme. ¿No será que Dios te está mandando ángeles para probarte? Dice que los ángeles toman la forma de ancianos, de niños. Pero yo sabía que había algo distinto en ese varón. Y cuando me doy la vuelta, me dijo el Señor, aprobada fuiste por mí. ¿Sos aprobado por Dios? ¿Sos aprobada por Dios? Por tener un corazón amoroso y no mezquino, hermanos. ¿Sos aprobado? Es fácil dar lo que nos sobra. Es bueno dar cuando no tenemos. Porque es así donde se ve la verdadera bondad de los hijos de Dios. Fíjate que dice en Hechos 11, como le decía, Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose, uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. El Espíritu avisaba, iba a venir una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, dice, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos entendieron que había una gran necesidad. El Espíritu les hizo ver que había una gran necesidad. Amén. Cuando somos sensibles al Espíritu, vamos a entender las necesidades de los demás. Vamos a entender el dolor de los demás. Hermanos, no hagamos como el pueblo de Israel que se cansó del maná, porque Dios me viene mostrando eso hace un tiempo. Se están quejando. Yo les bendigo y se están quejando. Yo les bendigo y se están quejando. Porque quieren más y porque quieren más. No son agradecidos. Mas si en lo poco no somos agradecidos, sobre mucho Dios no nos va a poner.
Entiéndalo que es así. Es una ley divina del Señor. Ahora fíjate que dice que ellos por el Espíritu se dieron cuenta del gran hambre que venía sobre la tierra y empezaron a trabajar los hermanos a favor de los otros hermanos que no tenían. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos ha dado el privilegio a nosotros. Yo dije, nunca voy a cerrar mi mano para dar. Y hemos sostenido muchas otras iglesias, hermanos, con necesidades extremas, de copa de leche, de necesidades urgentes. No hemos acortado nuestra mano jamás. Y Dios nos sigue dando y nos sigue dando. Y yo, como el otro día le comenté, le decía a la chica, pastora, subimos a lo que está en la lista de espera. Nosotros tenemos 2.680 copas habilitadas. Subimos la copa es lo que tenemos en lista de espera. Bueno, yo pensé que eran 100. Me dijo, no, son 583 personas más. Le dije, bueno, subir el que Dios nos ayude. ¿Qué querés que te diga? Si nos repasamos. Y a todos les damos igual. Entonces vemos la multiplicación del Señor obrando. Si la querés ver en tu casa, la querés ver en tu vida, la querés ver en cada área de tu historia, aún en el ministerio, dando, no dejando de orar, de bendecir a las personas, no dejando de servirle al Señor, estar siempre dispuesto a dar una palabra de ánimo. Mis hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y tenemos el ministerio de la reconciliación. Por cuando nosotros tenemos mucho para darle a aquel que está en la oscuridad y está sufriendo. Tienen hambre y sed de Dios. Ellos no pueden venir solos, ya no tienen fuerza, están como ciegos, están deambulando como en el desierto. Pero qué bueno que aparezcan los hijos de Dios y podamos darle una palabra, podamos bendecirle, orarle y decirle cuánto los amamos y cuánto Dios quiere hacer. Porque cuando los hijos de Dios van caminando en el reino, las tinieblas van retrocediendo. Mis hermanos, deje de servir a Dios por un estado de ánimo. Usted tiene que servir a Dios porque es un mandato de Dios. Es una actitud de obediencia. Y en la actitud de obediencia es donde Dios abre las puertas. Amén. Es donde Dios multiplica. Es así, en una actitud de obediencia. Ahora, fíjate lo que dice la palabra. Proverbios 29:7. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no atiende a tal preocupación. No, mientras yo tengo, a mí que me deje, yo no le voy a dar la vida a nadie. Pensamientos egoístas. Pero dice la palabra, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no atiende a la preocupación. Lucas 3:11 dice, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene, dice, que comer, dice también su palabra, haga lo mismo. A usted le habrá pasado más de una vez. Yo la otra vez ya había pedido zapatillas para los chicos, y la gente me venía al comedor temblando del frío de las heladas que había. Pastora, no tener una frazada. Pastora, no tener una frazada. Digo, ay, Jesús amado, Señor, ¿qué hacemos? Voy a hablar con uno de los proveedores nuestros y le digo, mira, yo te pedí zapatillas, pero no, hace falta frazada, hace mucho frío. Entonces me dice, listo, pastora, ahora vengo. Me dijo, ¿cuánto sale cada una? Le digo, 600 pesos. Bueno, he comprado por mayor. Me vino con 30.000 pesos, acá tenés, te pago 50. Las otras 10 compramos 60. La compramos entre las hermanas, también que colaboramos, y pudimos darle a los más necesitados la frazada por el frío que estaban viviendo. Y yo sé que Dios quiere hacer más que eso, mucho más. Cuando hemos pedido zapatillas nos donan de a 50, de a 60 pares, hermanos. Pero es porque Dios abrió la puerta. No es decir que todo lo mangueamos, no, hemos comprado en nuestro bolsillo. Yo creo que usted sepa que los primeros 8 años de ministerio en esta iglesia, todo lo hemos puesto con nuestro sueldo. Nadie nos regaló nada. Todo con nuestro sueldo. Todos trabajábamos y todos sosteníamos la obra de los más humildes con nuestro sueldo. Y eso están los viejos acá de testigo, la Biblia.
ella era profesora de gimnasia, y venía y ponía el sueldo también. Y yo tenía mi taller, y ponía el sueldo. Parecíamos locas, y bendita la locura del Evangelio, porque a los 8 años de siembra en este lugar, de todo lo que han hecho los hermanos preciosos que han pasado por esta iglesia, ¿sabe qué? A los 8 años Dios abrió las puertas de los cielos por la siembra que hicimos en lo secreto. Nadie veía. Si necesitaba un remedio, íbamos y lo compramos. Hacía falta una cosa, no decíamos nada, hermano. Hemos perdido tierra cuando compramos al principio. Nos acordamos con Rufi, la tierra de allá a la esquina, que yo me recuerdo por qué la perdimos. Porque teníamos una hermana, María Esther, que estaba enferma del corazón y teníamos que comprarle los remedios y no pudimos pagar la cuota de la tierra y le compramos los remedios. ¿Entiende usted? Entonces allá donde está tu corazón está tu tesoro, dice el Señor. Mis hermanos, las cosas no vienen porque, bueno, mirá esta, qué suerte tiene, todo lo que Dios le da. Para. Hay una siembra, hay fidelidad, hay seguimiento. No dejamos nunca de dar ni nunca dijimos que no. En medio de todas las crisis que vivimos en Argentina, porque acá estamos cancheros para crisis, ¿no? Acá estamos prácticos para la inflación, superinflación, hiperinflación. Acá estamos prácticos para todo. Estamos bien robustos acá para esto. Ahora imagínate vos que dice el Señor, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, verso 30, si lo quiere buscar conmigo, Lucas capítulo 10, verso 30, en adelante. Respondiendo, dice, Jesús le dijo a un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y se acercó, dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídenmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede estos 3? Dice el Señor Jesús, ¿te parece que fue prójimo? A veces alguno dirá, pero este es el líder, este es el pastor, este es el profeta, este es el cantante, este es el pianista, este es el batería. No. El menos tenido en cuenta, el samaritano, el despreciado aún por los hebreos, porque para ellos eran malas palabras samaritano. ¿Entiende? Pero dice que pasó el sacerdote, lo miró y pasó de largo. Mis hermanos, yo les voy a decir algo claro. Si usted quiere tener el respaldo de Dios en la obra que Dios le da, no sea un músico de oficina, un cantante de oficina, un pastor de oficina, una danzarina de oficina, meta las manos en el barro y empieza a trabajar con la gente. Porque Dios le va a dar el doble, el triple y el cuádruple de todo lo que usted desea y Dios lo va a hacer brillar. Pero si nosotros, mis hermanos queridos, no estamos cara a cara con la necesidad, con el hambre, con las cosas que están pasando, lo vamos a hacer con corazones de piedra. Por eso es muy fácil hablar desde acá arriba y desde acá arriba también pedirle dinero a la gente cuando no tiene ni que darle de comer a sus hijos. ¿Me entienden? Es fácil tener un corazón de piedra de acá, cuando el corazón, la única manera que se te ablande es en el ejercicio del dar y del caminar en medio de las necesidades. Entonces los pastores, pastoras, profetas, evangelistas, apóstoles y músicos y lo que usted le llame de categoría, que no importa nada, porque en el trono no va a haber categoría. Va a haber solo reconocimiento. Y dice que vienen premios para los hijos de Dios y que cada alma que usted ha ganado en esta tierra, dice que son como brillantes en la corona de la vida eterna
Dios te da. ¿Y sabes qué? Recuerdo, yo siempre cuento esta visión, que había un hombre que siempre que iba, dice que cruzaba por un puente, había un ninjera junto con otra ninjera y él siempre estaba con trataditos, repartiendo trataditos a la gente y predicando el Evangelio. Y se veía todo zaparrastroso, todo así nomás, todo abandonado, todo pobre. Y él predicaba el Evangelio. Una vez se da cuenta de que este hombre se muere. No estaba más, no lo vio más, quedó el amigo solo, dijo, no, se murió. Entonces el Señor le da una visión a este siervo. Esto fue real, no es un cuento de hadas. Le da una visión a este siervo y lo lleva al cielo y le muestra a ese ninjera con ropas reales y con corona de vida llena de piedras preciosas. Le dice, pero Señor, este era el vagabundo que donde yo lo veía todos los días y le daba a lo mejor unas monedas, que él las juntaba para comprar tratados las monedas. Y le dijo, Señor, ¿qué hizo para que lo pongas allí? Y veía otros que habían muerto, que eran superapóstoles, super esto, super el otro, y estaban en sillas comunes. No tenían ni siquiera corona, pero a lo mejor le brillaba una perlita, hermano. Entonces él le pregunta al Señor qué era lo que pasó. Le dijo, porque allá en la tierra era despreciado. Dice, allá en la tierra nadie lo tenía en cuenta. Pero él dice, todo lo que tenía de su pobreza lo daba a las almas y predicaba mi evangelio. Y él dice, murió, porque cuando vino una helada fría, muy fría, que sabía que su compañero se iba a morir, él simplemente lo abrazó para darle calor por su cuerpo y el amigo se salvó y él murió congelado. Lo que nosotros vemos en nuestros ojos naturales no es lo que Dios ve desde el cielo. Porque el que pesa los corazones es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros podemos venderle a cualquier cosa, puedo decir cualquier verso, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Él conoce las acciones de los santos. Y fíjate que dice en Proverbios, como estaba hablando del samaritano, perdón, me pasé. El samaritano dice que él fue el que se compadeció, el más despreciable. Se compadeció del que sufría, el más despreciable. El sacerdote y el levita siguieron su curso. Ay, no tengo tiempo para atender a este pobre infeliz que lo golpearon en el camino ahora. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer. ¿Cuántas piedritas tendremos en nuestra corona, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2. Si lo querés buscar conmigo, Santiago, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 14. Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno no dice que tiene fe y no tiene obras? Perdón, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le aprovechará? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo estoy harta de que todo lo disfracen de oración. Porque estamos pasando una crisis, la estamos pasando mal. Vamos a orar. Para, poco, preguntarle si tenía hambre, viejo, compartir un plato de comida. ¿Me están entendiendo? Basta de fariseísmo, hermano, por Dios. Basta de ser tan estructurados. Preguntarle qué necesidad. Yo tengo mercadería
en casa y ya me pongo a pensar en mi vecino, a quién le hace falta y a dónde llevárselo. ¿Usted no lo piensa? ¿No se le aplicó en su vida eso todavía? Y no, yo estoy muy ocupado con mis cosas, no puedo. Fíjate que dice la palabra de Dios: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, verso 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dé las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Amén, hermanos. La fe sin obra es muerta. Porque la fe le va a llevar a usted a hacer las cosas del Señor. ¿Me entiende? Abra su cabeza. Pídale a Dios escuchar el gemir de los necesitados. Hay muchos que están clamando por un plato de comida en el día y no lo tienen. Seguramente que si estás en el Espíritu, Dios te lo mostrará. Porque a mí Dios me mostró. Cuando yo estaba una vez de rodillas teniendo a mi hija muy chiquita y yo clamaba al Señor porque no tenía más nada que cocinar. Se me había terminado mi trabajo. No tenía ni una papa, ni un pedazo de pan. Pero sí tenía a Cristo. Me puse de rodillas y le dije, Dios, no tengo que darle de comer a mi hija hoy. No sé qué voy a hacer, Señor. Y eso fue como a las 6 de la mañana. Eran las 8 de la mañana, me tocan el timbre de mi casa en Rosario y me dice una hermana en Cristo, pastora no, porque yo no era pastora todavía, era líder. Dice, mira Cristina, el Señor me habló esta mañana y me trajo una caja de mercadería con un sobre con dinero y yo no le había pedido nada, ni por teléfono ni existía el celular, hermanos. Pero Dios estaba atento a una mujer en el Espíritu. ¿En qué espíritu estamos? Bueno. ¿Quién te habla? ¿Qué espíritu te habla cuando te levantas o cuando te pones a orar? Señor, dame, Padre, porque vos sabés que yo quiero, Padre, y dame, Padre, y yo quiero, y dame, Padre, y yo quiero, y Señor, para un poco, que te quiero hacer escuchar la voz del que sufre, para un poco. Pero el egoísmo, el yoísmo, tapa la voz de Dios. Hacemos tanto barullo con nuestra boca y creemos que por la elocuencia de nuestras oraciones vamos a recibir algo. Qué tontos que somos. Cuando te salgas de tu egoísmo, te despegues y le empecé a decir, Señor, mostrame quién está en necesidad para ir a ayudarle. Dios te va a mostrar la cara hasta la casa. Yo conozco las revelaciones de Dios, hermanos. Usted las tiene que conocer porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Póngase en la presencia, deje de pensar en usted, no sea yoísta, no se haga un ídolo de usted, no se prenda una vela, hermano, ya estamos completitos con eso. Pobre de mí, no tengo, pobre de mí, porque pobre de mí, y seguí comiendo, porque pobre de mí te va a dormir, prende la tele un ratito para distraerte. Pobre de mí, querida desgraciada. Nunca logro lo que quiero, Señor. Pobre de mí, dice Señor, vos que sos tan mezquino y egoísta, viejo, que para que yo te abra la ventana de los cielos va a pasar únicamente que te tire un cascote de arriba. Para que no vivemos, ¿viste? Pero yo, pero mí. Para un poco, salite de tu estructura. Empezá a preguntarle al Señor, Señor, decime dónde. Hoy quiero bendecir una vida, decime dónde. Hoy quiero alcanzarle una bendición a alguien que le esté pasando mal. No necesariamente tiene que ser un hermano en Cristo, ya hermano. Y Dios seguro que te lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque hay personas que claman, dice la palabra de Dios, que el pueblo gime, que el mundo gime, esperando conocer la manifestación de los hijos de Dios. Gime.
Vos vivís gimiendo para vos, hermano. Salite de la estructura que Dios te va a hacer millonario. Porque cuando empezás a dar, Dios te va a dar más. Y cuando empezás a dar, Dios te va a dar más. Y cuando empezás a dar, Dios te va a dar más. Algunos piensan, bueno, como la ley de Moisés, como en la quinta dispensación de la ley. Yo cumplo con mis diezmos en la iglesia, no tengo que dar más nada más. Acá diezmo no se pide, gracias a Dios. Así que no hay ni esa excusa siquiera. Pero si usted saca de lo poco que Dios le da para compartir con el necesitado, yo le puedo asegurar que sobre mucho le pondrá el Señor. En eso nunca me falló, ni me va a fallar. Amén. Fíjate que dice la palabra. Dice la palabra de Dios. Había dicho Santiago, ¿ya lo leí? Sí. Si alguno le dice a su hermano, id, calentaos en paz y saciaos, pero no le das lo que aprovecha, dice, y no le das lo que necesita, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hoy Dios nos está probando a la iglesia toda que quiere prosperar, crecer y ser bendecido, y yo te puedo asegurar que el canal de bendición para ser bendecido y prosperado es el dar a tu prójimo. Es que lo ames como a ti mismo. Amén. Amén, hermano. Fíjate que dice, le está dando una llave, el Señor está dando una llave, ¿eh? Póngala en práctica, pruébelo a Dios. Fíjate que dice en Proverbio 17:5, el que ofende al pobre, ofende a su creador. No queda impune el que se alegra de su mal. Proverbio 19:17, dar al pobre es dárselo al Señor, dice la palabra. El Señor sabe pagar el bien que se hace. ¿Quién es tu mejor pagador? El Señor. El Señor sabe pagar el bien que tú haces. Amén. ¿Querés que tu bendición sea desatada, hermanos? Entonces empezá a aprender a ser dadivoso con tu prójimo, a escuchar el gemir de los que sufren. Te vas a sorprender, porque Dios te va a mostrar hasta las caritas de las personas a quien vos le tenés que dar, hermanos. Digo, pues yo he tenido experiencias hermosas con este asunto. Ahora fíjate que dice Proverbios 27:7, el justo hace suya la causa de los pobres. Dice, de esto el impío no entiende nada, pero el justo hace suya la causa de los pobres. El hambre de mi prójimo es mi hambre, su frío es mi frío, su dolor es mi dolor. Sotarramaya Shemanande Rebecoy. Hay que salirse de la comodidad. Dios viene pateando la nidada, hermanos. Empiecen a hacer lo que Dios les manda, a escuchar la voz de Dios en lo secreto, que el Señor le va a abrir los oídos espirituales y le va a hacer escuchar el gemir de los que sufren. Y usted va a empezar a ser bendecido porque sos propicio para Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan su corazón. Dios se compadeció. Dice, cuando estaban todos los hermanos allí siguiéndolo a Jesús, y dijo, ellos no tienen que comer, y multiplicó los panes y los peces. Dios va a traer la multiplicación sobre tu hogar, va a quitar la escasez. El Señor va a sobreabundar tu casa, pero la llave es que nosotros podamos bendecir a nuestro prójimo. Hermanos, es tiempo que mostremos la iglesia afuera. No se conforme con que la iglesia se muestra en Unidos Venceremos porque damos 3.300 raciones. No se conforme con eso. Esto ha sido una puerta abierta al cielo. Queda usted. Queda usted. Fíjate y termino. Dice Proverbio 29:7, el justo hace suya la causa de los pobres. Es mi problema, es mi causa. Ese que tiene hambre y la pasa mal es mi causa. Yo a veces no necesito ni que me pidan un par de ojotas, hermano. Yo le veo los piecitos y están en pata, voy y se lo compro. No sé si me entendió.
desea la bondad, porque Dios quiere mover a su pueblo a misericordia y a bondad. ¿Entiende? Haz bien a quien es debido si tuvieres poder para hacerlo, dice su palabra. Y nosotros a veces, hermanos, somos tan egoístas que nos encerramos en nuestra familia y nadie más, y los demás son de palo. No, te equivocaste. Tu prójimo también es el que está afuera. Es tu vecino, es el que sufre, el que pasa necesidad. Amén. Hermanos, es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y estando en lo secreto con el Señor, vamos a escuchar el gemir de los que sufren. Y este es el tiempo en donde Dios nos está haciendo ver lo que sucede. Hay hambre de veras, no de mentirita. Hay hambre de veras. Hay frío de veras. Hay enfermedades y no tienen los remedios de veras. Está pasando en serio. Conéctese con el dolor y la necesidad del otro, y su ego va a menguar para que crezca Cristo en su vida. ¿Entiende? No somos el tapón del océano, hermano. Abrámonos a escuchar a los que sufren. Y usted se va a sorprender de que Dios nunca le va a cerrar la puerta cuando usted empieza a dar al que necesita. Amén. ¿Entendió, mi hermano, la palabra? Hasta aquí llegué y es muy sencilla. Gloria a Dios. Ahora le voy a pedir a Pepita que busque el pan y el vino que esté buscando para tomar la Santa Cena del Señor. Gloria.